Tierra de Gracia. Un legado científico escondido. Venezuela, un país lleno de paisajes increíbles, desde montañas enormes hasta llanuras interminables. Esta tierra, rica en recursos naturales, tiene una historia científica fascinante, aunque a veces no se le da la importancia que merece. Desde la sabiduría de las culturas antiguas hasta los avances modernos en biotecnología, la ciencia venezolana ha recorrido un largo camino, dejando una marca imborrable en el desarrollo del país. Los primeros científicos. Sabiduría ancestral en Venezuela. Mucho antes de que llegaran los europeos, los indígenas de Venezuela ya conocían su tierra profundamente. Dominaban técnicas de agricultura muy avanzadas, adaptándose a los diferentes climas y tipos de suelo. Sus sistemas de cultivo, algunos todavía utilizados hoy, demuestran un manejo inteligente de los recursos naturales. La astronomía también fue clave en sus vidas. Observando las estrellas, crearon calendarios que guiaban sus cosechas y ceremonias. Construyeron observatorios sencillos para estudiar los astros y entender su influencia en la Tierra. Este conocimiento ancestral es una prueba de la inteligencia y capacidad de observación de las primeras culturas venezolanas. En cuanto a la medicina, desarrollaron un sistema complejo basado en plantas. Curanderos y chamanes, guardianes de este conocimiento, usaban una gran variedad de hierbas y remedios naturales para curar enfermedades y aliviar dolores. Este conocimiento tradicional, pasado de generación en generación, sentó las bases para la medicina herbolaria que todavía se practica en muchas comunidades venezolanas. La llegada de nuevas ideas. Ciencia colonial en Venezuela. La llegada de los españoles en el siglo XVI cambió la historia de la ciencia en Venezuela. La colonización trajo nuevas ideas, tecnologías y formas de ver el mundo. Se crearon escuelas e iglesias que, aunque al principio se centraban en la religión, también introdujeron conocimientos científicos europeos. Durante este periodo, la exploración de Venezuela se intensificó. Expediciones botánicas y zoológicas registraron la flora y fauna del país, enviando muestras a Europa para su estudio. Este intercambio de conocimientos, aunque desigual, sentó las bases para la ciencia moderna en Venezuela. Sin embargo, la ciencia colonial tenía una visión del mundo centrada en Europa. El conocimiento indígena, a menudo visto como inferior o supersticioso, quedó relegado. A pesar de esto, la época colonial preparó el terreno para el desarrollo de una ciencia propia en Venezuela. Despertando a la razón. El siglo XIX y el avance científico. El siglo XIX vio nacer una Venezuela independiente y con ella un renovado interés por la ciencia y el conocimiento. Inspirados por las ideas de la Ilustración, intelectuales y líderes venezolanos promovieron la educación y la investigación científica como pilares para el desarrollo del país. En 1827 se funda la Universidad Central de Venezuela, la institución de educación superior más antigua del país. La creación de la universidad marcó un antes y un después en la ciencia venezolana, dando un espacio para formar nuevas generaciones de científicos y para la investigación en diversas áreas. Figuras destacadas como José María Vargas, médico y presidente de Venezuela, impulsaron el estudio de la medicina y las ciencias naturales. Sus investigaciones sobre enfermedades tropicales y su trabajo en la creación de instituciones científicas sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia médica en el país. No se puede hablar de ciencia en Venezuela sin mencionar a Alexander von Humboldt. Este reconocido científico alemán, considerado el padre de la geografía moderna, recorrió Venezuela a finales del siglo XVIII, documentando su flora, fauna y recursos naturales con una precisión nunca antes vista. Sus observaciones sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, plasmadas en su obra maestra Cosmos, inspiraron a muchísimos científicos y exploradores. Humboldt no solo estudió Venezuela, la amó profundamente, reconociendo su importancia para entender el mundo natural. Su legado sigue vivo en las instituciones científicas, parques nacionales y en la conciencia ambiental de los venezolanos. Desde su fundación en 1827, la Universidad Central de Venezuela, la UCV, se ha convertido en un faro de conocimiento en el país.
Sus aulas han visto pasar a muchísimos estudiantes y profesores que han contribuido al desarrollo científico y cultural de Venezuela. La UCB ha sido pionera en la creación de facultades y escuelas dedicadas a la investigación en áreas como medicina, ingeniería, ciencias sociales y humanidades. Sus laboratorios e institutos han sido escenario de importantes descubrimientos y avances en diferentes disciplinas. A pesar de los desafíos que enfrenta el país, la UCV sigue siendo un referente de excelencia académica y un motor fundamental para el progreso científico de Venezuela. El descubrimiento de petróleo a principios del siglo XX cambió profundamente a la sociedad venezolana, incluyendo su panorama científico. La creciente industria petrolera necesitaba profesionales capacitados, lo que llevó a la creación de universidades e institutos tecnológicos especializados en ingeniería, geología y química. La inversión en investigación científica aumentó, con la creación de instituciones como el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, dedicado a la investigación básica y aplicada en diversas áreas. El petróleo, aunque trajo nuevos desafíos, también impulsó el desarrollo científico y tecnológico del país. Sin embargo, la dependencia del petróleo como principal motor económico también creó desequilibrios. La inversión en otras áreas de la ciencia, como la agricultura o la medicina, quedó relegada. Este fenómeno, conocido como la enfermedad holandesa, ha planteado retos importantes para la diversificación de la economía y el desarrollo científico integral de Venezuela. En las últimas décadas, la ciencia venezolana ha enfrentado grandes desafíos. La crisis económica, la fuga de cerebros y la falta de inversión han afectado el desarrollo de la investigación científica en el país. A pesar de estas dificultades, los científicos venezolanos siguen trabajando duro para generar conocimiento y contribuir al progreso del país. En áreas como la biología, la medicina y la biotecnología, Venezuela tiene científicos de renombre internacional que han hecho importantes contribuciones. Desde el desarrollo de vacunas hasta la investigación en enfermedades tropicales, la ciencia venezolana se esfuerza por encontrar soluciones a problemas locales y globales. Jacinto Combit, un héroe de la medicina venezolana. No se puede hablar de ciencia en Venezuela sin mencionar al Dr. Jacinto Combit, un verdadero héroe de la medicina. Su trabajo incansable en la investigación de enfermedades como la lepra y la leishmaniasis lo llevó a desarrollar una vacuna contra la lepra, un logro que le valió una nominación al Premio Nobel de Medicina en 1988. El Dr. Combit dedicó su vida a la investigación y a la atención de pacientes, especialmente a los más vulnerables. Su legado va más allá de la ciencia, inspirando a muchos médicos y científicos a poner sus conocimientos al servicio de la humanidad. Buscando energías del futuro. El potencial renovable. Con una ubicación geográfica privilegiada y mucho sol durante todo el año, Venezuela tiene un enorme potencial para desarrollar energías renovables. La energía solar, eólica y la biomasa son alternativas viables para diversificar la matriz energética del país y depender menos del petróleo. Aunque la inversión en este sector aún es pequeña, hay iniciativas prometedoras que buscan aprovechar el potencial renovable de Venezuela. Desde parques eólicos en La Guajira hasta proyectos de energía solar en los estados centrales, la búsqueda de energías limpias y sostenibles se está abriendo camino en el país. Ciencia al servicio del pueblo. El futuro de la investigación. El futuro de la ciencia en Venezuela depende de la capacidad de generar conocimiento que responda a las necesidades del país y su gente. La investigación científica debe enfocarse en buscar soluciones a los problemas más urgentes, como la alimentación, la salud, la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Es fundamental fomentar la educación científica desde niños, despertando la curiosidad y el interés por la ciencia en las nuevas generaciones. Invertir en educación, crear nuevos centros de investigación y apoyar a los científicos venezolanos son claves para construir un futuro prometedor. Epílogo. Un legado para las futuras generaciones. La historia de la ciencia en Venezuela es un ejemplo de ingenio, perseverancia y pasión por el conocimiento. Desde la sabiduría de las culturas antiguas hasta los esfuerzos de los científicos modernos,
La búsqueda por comprender el mundo que nos rodea ha sido una constante en la historia del país. A pesar de los desafíos, la ciencia venezolana tiene el potencial de contribuir al desarrollo humano y al progreso del país. Es tarea de las nuevas generaciones tomar la antorcha del conocimiento y seguir construyendo un futuro donde la ciencia esté al servicio del pueblo venezolano.